Capítulo 9. Los sacerdotes inician sus funciones. En el 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos líderes de Israel. Moisés le dijo a Aarón: toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente, y ofrécelos ante el Señor. Esos animales no deben tener ningún defecto. Diles a los israelitas: tomen también un chivo para hacer un sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero de 1 año de edad para un sacrificio que debe quemarse completamente. Estos animales tampoco deben tener ningún defecto. Traigan también un ternero y un carnero para hacer una ofrenda para festejar ante el Señor, y traigan también una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque el Señor aparecerá ante ustedes. Entonces ellos trajeron delante de la carpa del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado para hacer que la gloria del Señor aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón: ven al altar y haz un sacrificio por el pecado, y ofrece un sacrificio que debe quemarse completamente, para que te purifiques tú y se purifique la comunidad. Presenta también la ofrenda de los israelitas, y haz lo que los purificará a ellos, tal como lo mandó el Señor. Entonces Aarón fue al altar y degolló al ternero que ofrecía por sus pecados. Luego los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y Aarón metió sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre en la base del altar. Después quemó en el altar la grasa, los riñones y la parte grasa del hígado del sacrificio por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Luego, fuera del campamento, Aarón quemó la carne y la piel del animal. Después, Aarón degolló al animal del sacrificio que debe quemarse completamente. Sus hijos le trajeron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos del animal del sacrificio que debe quemarse completamente, y Aarón quemó todo en el altar. Enseguida lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el sacrificio que debe quemarse completamente. Luego Aarón ofreció el sacrificio por los israelitas. Tomó el chivo del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo presentó como sacrificio por el pecado, igual que había hecho con el primer sacrificio. Después Aarón ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente, y lo hizo conforme a las reglas establecidas. Enseguida presentó la ofrenda del cereal. Tomó un puñado de ella y lo quemó en el altar junto al sacrificio que debe quemarse completamente en la mañana. Aarón también degolló al toro y el carnero que los israelitas ofrecían como ofrenda para festejar. Sus hijos le llevaron la sangre y él la roció alrededor del altar. También tomó la grasa del toro y la del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasa del hígado. Los hijos de Aarón pusieron todo eso sobre el pecho del ternero y del carnero, y Aarón quemó las partes grasas en el altar, pero con el pecho y el muslo derecho de los animales hizo ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y una vez presentado el sacrificio por el pecado, el sacrificio que debe quemarse completamente y la ofrenda para festejar, se retiró del altar. Después Moisés y Aarón entraron en la carpa del encuentro. Cuando salieron, bendijeron a la gente, y entonces la gloria del Señor apareció ante todos. Del Señor salió fuego que consumió el sacrificio que debe quemarse completamente y la grasa sobre el altar. El pueblo vio, gritó, y se postró rostro en tierra.